El asfalto frío era su colchón, las estrellas distantes su único techo. Ana, de apenas 10 años, se acurrucaba bajo el puente de la avenida principal, donde el estruendo incesante de los coches formaba una sinfonía monótona que arrullaba su soledad. Sus ropas raídas, que alguna vez tuvieron un color, ahora eran una mezcla indistinguible de grises y marrones, y apenas ofrecían protección contra la brisa helada que se colaba por los recovecos de la estructura de concreto. Sus pequeños dedos, sucios y agrietados, se aferraban a un oso de peluche descolorido, su único compañero fiel desde que la memoria le permitía recordar. El oso, al igual que ella, había visto días mejores. Un ojo colgaba precariamente de un hilo, y su relleno salía por varias rasgaduras. Ana lo llamaba compañero, y en los momentos más oscuros, su abrazo le ofrecía un consuelo fugaz, una diminuta chispa de calor en un mundo gélido. La ciudad de Solara, una metrópolis de rascacielos relucientes y barrios opulentos, apenas notaba la existencia de Ana. Para la mayoría, era una sombra más en el paisaje urbano, un fragmento de miseria fácilmente ignorado. Sus días transcurrían en una rutina agotadora. Buscar comida en los contenedores de basura detrás de los restaurantes, mendigar unas monedas en los semáforos y esquivar las miradas de desdén de los transeúntes. Las noches eran peores, pobladas por los ruidos de la oscuridad y la constante amenaza de peligros invisibles. A veces, la lluvia caía sin piedad, y el agua se filtraba por las grietas del puente, obligándola a buscar refugio bajo trozos de cartón empapado. En esos momentos, el hambre se mezclaba con el frío, y el desespero se convertía en una losa pesada sobre su pequeño pecho. A pesar de la dureza de su existencia, los ojos de Ana conservaban un brillo inusual, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Eran ojos grandes, de un color avellana profundo, enmarcados por largas pestañas que se oscurecían con el polvo de la calle. Esos ojos, a menudo tristes, a veces reflejaban la curiosidad insaciable de una niña que, a pesar de todo, anhelaba conocer el mundo más allá de su miseria. Observaba a los niños que pasaban de la mano de sus padres, riendo, vestidos con ropas limpias, y se preguntaba cómo sería tener un hogar, una cama suave, un plato de comida caliente. En su mente, esos eran lujos inalcanzables, sueños que la visitaban en sus breves periodos de sueño y se desvanecían cruelmente al despertar. Un día, mientras rebuscaba entre los restos de un mercado, encontró un libro viejo, con las páginas amarillentas y las tapas desgastadas. Era un libro de cuentos de hadas, y aunque no sabía leer, las ilustraciones la fascinaron. Había princesas con vestidos brillantes, castillos imponentes y héroes valientes. Se sentó en un rincón apartado, pasando las páginas con cuidado, imaginando las historias que esas imágenes contaban. Ese libro se convirtió en otro tesoro, un escape a un mundo de fantasía donde la realidad no podía tocarla. Lo guardaba con celo, temiendo perderlo, como si fuera un pedazo de esperanza tangible en sus manos. Lo miraba y soñaba. Soñaba con una vida diferente, con un milagro que la sacara de las calles y le diera un propósito más allá de la supervivencia diaria. Esa tarde, el cielo de Solara se tiñó de un gris plomizo, anunciando una tormenta. Ana sintió la punzada familiar del miedo. Las tormentas siempre eran aterradoras bajo el puente. El viento aullaba, la lluvia golpeaba el concreto con furia, y los relámpagos iluminaban el oscuro refugio de forma intermitente, creando sombras amenazadoras. Se acurrucó aún más con compañero, sus pequeños brazos rodeándolo con fuerza. La ciudad, ajena a su miedo, continuaba su ritmo frenético. Coches de lujo pasaban zumbando por encima de su cabeza, sus faros cortando la creciente oscuridad. Uno de esos coches, un sedán negro y elegante, disminuyó la velocidad inusualmente, y Ana, acostumbrada a la indiferencia, apenas lo notó. Pero dentro de ese coche, la vida de Ana estaba a punto de tomar un giro inesperado, uno que cambiaría su destino para siempre. La tormenta se desató con furia inusitada. El viento aullaba como una bestia salvaje, haciendo que las láminas de metal abandonadas bajo el puente vibraran con un sonido metálico y fantasmal. La lluvia golpeaba el suelo con tal intensidad que el asfalto se convirtió rápidamente en un espejo oscuro y brillante, reflejando las luces distorsionadas de la ciudad.
Ana se encogió, sus delgados brazos rodeando sus rodillas, intentando inútilmente protegerse del frío penetrante que calaba hasta los huesos. El miedo se apoderó de ella, un miedo visceral que conocía bien, el miedo a lo desconocido que acechaba en la oscuridad de la noche. Compañero estaba empapado, pero ella lo apretaba contra sí, buscando cualquier atisbo de consuelo. El libro de cuentos, su pequeño tesoro, lo había guardado bajo una piedra para que no se mojara. En ese mismo instante, a pocos metros de donde Ana temblaba, el sedán negro se detuvo por completo. Dentro, un hombre de cabello plateado y mirada penetrante observaba el tumulto de la tormenta a través del parabrisas empañado. Era Ricardo Vargas, uno de los empresarios más influyentes de Solara, un hombre hecho a sí mismo cuya fortuna se había construido sobre una disciplina férrea y una visión implacable. Esa noche, regresaba de una cena de negocios, y un desvío inesperado debido a un accidente de tráfico lo había llevado por una ruta menos transitada, justo por debajo del puente. No era común para él aventurarse en esas zonas. Su mundo se limitaba a lujosas oficinas, restaurantes exclusivos y su opulenta mansión en las colinas de Solara. Mientras esperaba que el tráfico avanzara, un relámpago fugaz iluminó la figura diminuta y encogida bajo el puente. Ricardo Vargas Montesero Los Hoyos, entregado. A primera vista, pensó que era solo basura arrastrada por el viento, pero otro relámpago, más brillante, reveló la silueta inconfundible de una niña. El corazón de Ricardo, a menudo impasible ante las complejidades del mundo de los negocios, sintió una punzada inesperada. No era un hombre dado a sentimentalismos, pero la imagen de esa pequeña criatura, tan vulnerable y sola en medio de la tormenta, lo conmovió de una manera que no esperaba. Su chofer, un hombre robusto llamado Manuel, miró por el espejo retrovisor, esperando instrucciones. «Manuel», dijo Ricardo, su voz grave pero con un matiz de urgencia, «detén el coche. Parece que hay alguien allí». Manuel asintió, aunque sorprendido. Su jefe rara vez se detenía por algo que no fuera estrictamente relacionado con los negocios. Con precaución, el coche se detuvo por completo a unos metros de Ana. La tormenta rugía, y el sonido de los truenos resonaba en la estructura del puente. Ricardo Vargas abrió la puerta del coche, ignorando la lluvia que comenzaba a empapar su costoso traje. Manuel, al ver la determinación en los ojos de su jefe, también salió, abriendo un gran paraguas negro. Ana, sintiendo la presencia de los dos hombres, levantó la vista con una mezcla de miedo y cautela. Sus ojos, antes llenos de la desesperación de la tormenta, ahora reflejaban una nueva emoción: sorpresa. Nunca nadie se había detenido por ella de esa manera. Estaba acostumbrada a ser invisible, a ser evitada. Ricardo Vargas se acercó lentamente. Su figura imponente se proyectaba contra las luces de los faros. Sus ojos grises se encontraron con los grandes ojos avellana de la niña. Vio no solo el miedo, sino también una resistencia silenciosa, una chispa de dignidad a pesar de sus circunstancias. «Hola», dijo Ricardo con una voz sorprendentemente suave, intentando no asustarla. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí sola?» Ana no respondió de inmediato. Su pequeña boca estaba apretada en una línea fina, y sus ojos se movían de Ricardo Manuel, evaluando la situación. Se aferró más fuerte a compañero, como si el osito pudiera protegerla de cualquier daño. Nunca había interactuado con gente como ellos, no de esta manera. Eran figuras de otro mundo, de ese mundo que solo veía pasar desde la sombra del puente. La pregunta de Ricardo, «¿Qué haces aquí sola?», sonó extraña en sus oídos. ¿Dónde más estaría? Ricardo Vargas notó el temblor en el cuerpo de la niña y la palidez de su rostro. Estaba empapada hasta los huesos. No podía dejarla allí. Una decisión, impulsiva y completamente fuera de su carácter habitual, comenzó a formarse en su mente. Era una decisión que alteraría no solo la vida de Ana, sino también la suya propia de maneras que aún no podía comprender. Se agachó, a pesar de la incomodidad de su postura y el barro bajo sus pies, para estar más a la altura de la niña. «Mi nombre es Ricardo», dijo con calma, intentando transmitir seguridad. «No voy a hacerte daño. Estás empapada y haciendo mucho frío. ¿Te gustaría venir conmigo?
Tengo un lugar donde puedes secarte y comer algo caliente. Ana dudó. Las palabras caliente y comer resonaron en su estómago vacío, pero la desconfianza, una compañera constante en su vida en la calle, la mantuvo alerta. Sin embargo, en los ojos de Ricardo Vargas, a pesar de su seriedad, había algo genuino, una preocupación que no había visto en mucho tiempo. Lentamente, sus ojos se posaron en el lujoso coche, luego en el paraguas que Manuel sostenía. La promesa de calor y comida, un sueño inalcanzable, era demasiado tentadora para ignorarla por completo. Fue un destello de luz, una invitación inesperada en medio de la oscuridad de la tormenta, que encendió una pequeña y frágil esperanza en el corazón de Ana. Ana miró el rostro serio de Ricardo Vargas, luego el imponente coche, y finalmente regresó a la figura empapada de compañero en sus brazos. La desconfianza era una armadura que había llevado desde que tenía memoria, pero el frío y el hambre eran enemigos más urgentes. Lentamente, asintió con un movimiento apenas perceptible de su cabeza. Era una aceptación silenciosa, una rendición a la esperanza que la promesa de calor y comida le ofrecía. Ricardo sonrió levemente, una expresión rara en su rostro habitualmente severo, y le hizo un gesto con la mano para que se acercara. Manuel, indicó Ricardo su chofer, abre la puerta trasera. Manuel, todavía sorprendido por la inusual acción de su jefe, se apresuró a abrir la puerta del lujoso sedán. El interior del coche era un mundo aparte para Ana. Asientos de cuero suaves, la moqueta mullida bajo sus pies y un ambiente cálido que contrastaba brutalmente con la gélida realidad exterior. El olor a coche nuevo se mezclaba con una fragancia sutil y agradable que nunca antes había percibido. Dando un pequeño paso, Ana se deslizó en el asiento trasero, acurrucándose en la esquina como un pequeño animal asustado. Manuel cerró la puerta con suavidad, y Ricardo Vargas se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa para no abrumarla. «Gracias, Manuel», dijo Ricardo, secándose algunas gotas de lluvia de su cabello. «Ahora, por favor, ve directamente a casa». Mientras el coche se ponía en movimiento, deslizándose suavemente por las calles empapadas, Ana no podía dejar de mirar por la ventana. Las luces de la ciudad, antes distantes y frías, ahora pasaban a una velocidad vertiginosa, transformándose en rayas borrosas de color. Los edificios altos parecían estirarse hacia el cielo, sus ventanas brillando como miles de ojos. Era una vista que, a pesar de haber vivido toda su vida en Solara, nunca había experimentado desde esa perspectiva. Sentía una mezcla de asombro y aprensión. ¿A dónde la llevaban? ¿Era esto un sueño, o su realidad estaba a punto de cambiar para siempre? Ricardo observó a la niña a su lado. Estaba tan pequeña, tan frágil. Podía ver el temblor persistente en sus manos y la forma en que sus ojos exploraban el interior del coche con una curiosidad infantil. No dijo nada, dándole espacio para que se acostumbrara a su nuevo entorno. La casa de Ricardo Vargas no era simplemente una casa, era una mansión imponente en las colinas de Solara, lejos del bullicio de la ciudad. A medida que el coche se adentraba en el camino privado, Ana vio árboles altos y bien cuidados, jardines que parecían extenderse infinitamente, y finalmente una estructura majestuosa que se alzaba contra el cielo oscuro. «Hemos llegado», anunció Ricardo con calma al ver la expresión de asombro en el rostro de la niña cuando el coche se detuvo frente a la gran puerta de roble. Un mayordomo de aspecto amable, con un impecable uniforme, abrió la puerta del coche. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a la pequeña figura empapada y sucia junto a su empleador, pero su profesionalismo lo mantuvo imperturbable. Ricardo se volvió hacia Ana, su voz suave. «Puedes salir. ¿Estás segura aquí?» Ana vaciló por un instante, pero la calidez del interior de la mansión que se vislumbraba a través de la puerta abierta era demasiado tentadora. Tomando una respiración profunda, salió del coche, sus pequeños pies casi hundiéndose en la lujosa alfombra que cubría el gran recibidor. El mayordomo, presentándose como Artur, la guió con una sonrisa amable hacia un gran salón. Una chimenea crepitaba alegremente en un rincón, proyectando un resplandor cálido por toda la habitación. El mobiliario era elegante y opulento, pero no excesivo. Transmitía una sensación de confort y buen gusto.
Ricardo se acercó a Arthur y susurró algunas instrucciones. Poco después, Arthur regresó con una bandeja. Ana vio una taza humeante de chocolate caliente y un plato con unas galletas recién horneadas. Sus ojos se abrieron de par en par. El aroma del chocolate era embriagador, y el calor que emanaba de la taza era una bendición. Nunca había probado chocolate caliente. Solo había visto a otros beberle en cafeterías desde la distancia. Ricardo Vargas le invitó a sentarse en un sofá mullido, y ella se acomodó tímidamente, todavía aferrada, compañero. «Aquí tienes», dijo Ricardo, empujando la bandeja suavemente hacia ella. «No te preocupes por ensuciar. Come todo lo que quieras». Ana extendió una mano temblorosa y tomó la taza. El calor se extendió por sus dedos entumecidos, y el primer sorbo de chocolate fue una explosión de dulzura y calor que nunca había experimentado. Cerró los ojos por un momento, saboreando el momento. Era más que solo comida. Era un consuelo, una sensación de seguridad que la envolvió por primera vez en mucho tiempo. Mientras bebía el chocolate y mordía una galleta, Ricardo la observaba en silencio, una expresión pensativa en su rostro. La imagen de la niña en la calle, bajo la lluvia, no se le iba de la mente. Sabía que esta era solo una pequeña parte de lo que podía hacer por ella. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió una punzada de algo parecido a la esperanza. No entendía por qué este hombre la había ayudado, ni qué significaba todo aquello, pero por un instante el peso de su vida en la calle pareció aliviarse. El crepitar del fuego, el calor del chocolate y la presencia silenciosa de Ricardo Vargas a su lado crearon una burbuja de seguridad en la que nunca había soñado. Era un comienzo, un viaje inesperado hacia un futuro incierto, pero que por primera vez en su corta vida no parecía tan sombrío. La noche avanzaba, y aunque Ana había bebido el chocolate y comido las galletas con avidez, la fatiga comenzó a vencerla. El calor del fuego y la comodidad del sofá eran una bendición. Se recostó, todavía aferrada a compañero, y sus párpados se volvieron pesados. Ricardo la observó hasta que su respiración se hizo regular, indicando que se había quedado dormida. Le indicó a Arthur que preparara una habitación de invitados, una de las más acogedoras, y que también buscara ropa cómoda para la niña. Arthur regresó poco después, con una muda de pijama limpia y una toalla suave. Con sumo cuidado para no despertarla, Ricardo la levantó en sus brazos. Ana era increíblemente liviana, un testimonio de las privaciones que había sufrido. La llevó por una gran escalera, sus pasos resonando suavemente en el mármol, hasta una habitación espaciosa. La cama era grande, con sábanas blancas y mullidas almohadas. Un edredón suave esperaba para envolverla. La luz de la luna se filtraba por una gran ventana, iluminando suavemente la habitación. Arthur le ayudó a desvestirla con delicadeza, reemplazando sus ropas sucias por el pijama limpio y seco. El mayordomo se movía con una eficiencia silenciosa, tratando a Ana con el mismo respeto con el que trataría a cualquier huésped de la mansión. Ricardo la acostó en la cama, cubriéndola con el edredón. Por un momento, se quedó allí, observando su pequeño rostro relajado. El contraste entre la niña dormida y la imagen que había visto bajo el puente era impactante. Era como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. Antes de salir de la habitación, Ricardo notó el oso de peluche, compañero, a un lado de la cama. Lo recogió, examinando su estado. Estaba desgastado, descosido en varios lugares, pero era evidente el valor que tenía para Ana. Decidió que, por la mañana, lo llevaría para que lo repararan. Colocó a compañero con cuidado junto a la almohada de Ana, asegurándose de que estuviera a su alcance cuando despertara. Luego, con un último vistazo a la niña que ahora dormía pacíficamente en su hogar, salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta y una pequeña luz de noche encendida. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana de la habitación de Ana, pintando las paredes con tonos dorados. Ana abrió los ojos lentamente, confundida por el entorno. No era el frío hormigón del puente, ni la oscuridad húmeda. La luz era suave, el aire cálido y la cama era increíblemente cómoda. Se estiró, sintiendo la suavidad de las sábanas contra su piel. Miró a su alrededor,
procesando la opulencia de la habitación. El mobiliario de madera pulida, la alfombra gruesa, las cortinas suntuosas. Era como despertar dentro de uno de sus cuentos de hadas. Se sentó en la cama, y sus ojos se encontraron con compañero, que la esperaba pacientemente a su lado. Lo abrazó, y su presencia familiar le brindó un ancla en esa nueva y extraña realidad. Se bajó de la cama, sus pequeños pies hundiéndose en la alfombra. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Vio un vasto jardín, perfectamente cuidado, con flores de colores vibrantes y árboles majestuosos. Lejos, a la distancia, pudo ver las luces de la ciudad de Solara, un recordatorio de dónde venía, pero ahora desde una perspectiva completamente diferente. Mientras exploraba la habitación con curiosidad, el sonido de un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Era Arthur, el mayordomo, quien entró con una sonrisa amable. «Buenos días, señorita Ana», dijo con voz cálida. «Espero que haya dormido bien. El señor Vargas la espera para el desayuno». Ana asintió, todavía un poco cohibida. Arthur le mostró un pequeño baño dentro de la habitación, con una ducha de agua caliente y jabones perfumados. La idea de una ducha caliente era casi abrumadora. Se metió bajo el chorro de agua tibia, sintiendo como la suciedad y el cansancio de años se escurrían por su cuerpo. El agua caliente era un bálsamo para sus músculos doloridos. Después de secarse con una toalla suave, se puso el pijama limpio, que ahora le parecía el atuendo más lujoso del mundo. Cuando bajó al comedor, Ricardo Vargas ya estaba sentado a una gran mesa de madera. El aroma a café recién hecho y a pan tostado llenaba la habitación. Sobre la mesa había una variedad de alimentos que Ana nunca había visto juntos. Frutas frescas, panqueques, huevos revueltos, zumos de colores. Era un festín. Ricardo la miró y le dedicó una sonrisa genuina. «Buenos días, Ana», dijo. «Me alegra que hayas descansado. Siéntate, por favor». Ana se sentó tímidamente frente a él, sintiendo el calor de la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, el hambre no era una punzada dolorosa, sino una expectativa agradable. Ricardo Vargas, con su presencia imponente, ya no le parecía tan intimidante. En sus ojos, Ana vio una bondad que había sido esquiva en su vida. Había esperanza en esa mesa, en ese hombre, en ese nuevo amanecer que se abría ante ella. El desayuno era más que una comida. Era una promesa silenciosa de un futuro que empezaba a tomar forma, lleno de posibilidades inimaginables. El desayuno transcurrió en un silencio confortable, salpicado por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Ricardo Vargas no presionó a Ana para que hablara. Simplemente la observó disfrutar la comida, una pequeña sonrisa asomando en sus labios al ver la avidez con la que cada bocado era saboreado. Cuando Ana terminó, el plato estaba impecable y una satisfacción rara se instaló en su pecho. Era la primera vez en años que se sentía realmente saciada, y no solo eso, sino que también sentía una calidez en su corazón, una sensación de cuidado que la desarmaba. Después del desayuno, Ricardo la llevó a una habitación que Ana no había visto antes. Era una especie de estudio, con estanterías repletas de libros que llegaban hasta el techo y una gran mesa de madera en el centro. La luz entraba por una ventana alta, iluminando motas de polvo danzantes en el aire. Ricardo se sentó en una de las cómodas sillas de cuero y le indicó a Ana que se sentara frente a él. La seriedad en su rostro había regresado, pero Ana ya no sentía el mismo miedo. Había algo en la forma en que él la miraba, una curiosidad genuina, no el desdén al que estaba acostumbrada. «Ana», comenzó Ricardo, su voz suave pero firme. «Sé que esto es todo muy nuevo para ti, y probablemente estés confundida. Quiero que sepas que estás segura aquí. No tienes que volver a la calle. Me gustaría ayudarte». Ana lo miró, sus grandes ojos avellana llenos de una mezcla de sorpresa y gratitud. La idea de no volver a la calle era casi incomprensible, un sueño tan grande que apenas se atrevía a creerlo. «No tienes que decir nada ahora mismo», continuó Ricardo, notando la dificultad de Ana para expresarse. «Pero quiero explicarte lo que me gustaría hacer. Me gustaría darte un hogar, una educación. Me gustaría que tuvieras la oportunidad de crecer y ser lo que quieras ser. Sé que no me conoces,
y entiendo si tienes dudas. Pero te prometo que mis intenciones son buenas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada fija en la de ella. Manuel me ha dicho que encontraste un libro. ¿Te gusta leer? Los ojos de Ana se iluminaron al recordar su tesoro. Asintió vigorosamente, una de las pocas expresiones claras que había mostrado. «Libro», susurró, la palabra apenas audible. Ricardo sonrió. «Ya veo. Eso es bueno. Esta casa está llena de libros. Hay un mundo entero esperando ser descubierto entre sus páginas. Y te aseguro que aprenderás a leer y a escribir. Tendrás la oportunidad de ir a la escuela, de aprender cosas nuevas cada día». La palabra escuela era otra novedad para Ana. Había visto niños con uniformes y mochilas, pero nunca había imaginado que ella misma podría ser uno de ellos. Era una idea abrumadora, pero también emocionante. La perspectiva de un futuro más allá de la mera supervivencia se abría ante ella, un lienzo en blanco listo para ser pintado. Ricardo continuó explicando sus planes. Hablaría con un abogado para asegurarse de que todo se hiciera correctamente, para que Ana tuviera una identidad, un lugar oficial en el mundo. También buscaría una tutora que pudiera ayudarla a adaptarse a la vida en la mansión y comenzar su educación en casa antes de que estuviera lista para la escuela. Todo estaba siendo planeado con una meticulosidad que solo un hombre de negocios como Ricardo Vargas podía aplicar. «Sé que es mucho para procesar», dijo finalmente Ricardo al ver la expresión pensativa de Ana. «Pero quiero que sepas que esta es una oportunidad. No te estoy forzando a nada. Si por alguna razón no quieres quedarte, respetaré tu decisión. Pero te pido que lo pienses. Piensa en un futuro donde no tengas que preocuparte por la comida, por un lugar seguro para dormir o por el frío». Ana no dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en Ricardo, asimilando cada palabra. La promesa era tan grande, tan abarcadora, que su pequeña mente luchaba por comprenderla por completo. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pequeña semilla de esperanza comenzaba a germinar. No era solo la promesa de comida y un techo, sino la promesa de un mañana diferente, uno donde ella no sería invisible, donde su voz, aunque todavía silenciosa, podría algún día encontrar su lugar. La luz del sol que se filtraba por la ventana del estudio parecía brillar con una intensidad diferente ahora, como si anunciara el inicio de una nueva era en la vida de Ana. Los días que siguieron a la llegada de Ana a la mansión Vargas fueron una mezcla de asombro y timidez. Cada nueva experiencia era un descubrimiento, un contraste abrumador con su vida anterior. La primera ducha caliente, la ropa limpia que le quedaba bien, la cama suave que la recibía cada noche. Todo era un lujo inimaginable. Arthur, el mayordomo, se convirtió en una figura constante y amable, siempre dispuesto a ayudarla con una sonrisa discreta. Le mostraba dónde estaban las cosas, le explicaba las rutinas de la casa y, con una paciencia infinita, le enseñaba a usar los cubiertos correctamente en la mesa, algo que Ana nunca había tenido que considerar. Ricardo Vargas mantuvo su promesa. A los pocos días, una mujer de unos 50 años, de cabello castaño recogido en un moño y ojos amables, llegó a la mansión. Se presentó como la señorita Elena, y Ricardo le explicó a Ana que sería su tutora personal. La señorita Elena tenía una voz suave y una paciencia infinita. Comenzó enseñándole las letras del abecedario, usando grandes tarjetas con dibujos. Ana, con su innata curiosidad, absorbió las lecciones como una esponja. El libro de cuentos que había rescatado de la calle, antes solo una colección de imágenes, ahora empezaba a cobrar sentido a medida que reconocía las primeras letras. Las mañanas de Ana se llenaban con las lecciones de la señorita Elena. Aprendía a trazar letras con un lápiz, un objeto que antes era un misterio, y a reconocer palabras simples. Al principio, era frustrante. Sus pequeños dedos, acostumbrados a rebuscar en la basura, se sentían torpes al sostener el lápiz. Pero la señorita Elena nunca la apuró, y el recuerdo de su vida en la calle la impulsaba a aprender, a absorber cada conocimiento que le ofrecían. Las tardes las pasaba explorando la inmensa casa y los vastos jardines. Se maravillaba con cada detalle: los cuadros en las paredes,
las estatuas en el jardín, el silencio que se interrumpía solo por el canto de los pájaros. Una de las primeras cosas que Ricardo se aseguró de hacer fue llevar a compañero, el oso de peluche de Ana, a un restaurador de juguetes antiguos. Cuando compañero regresó, Ana apenas lo reconoció. Sus desgarros habían sido cuidadosamente cosidos, su relleno restaurado, y su ojo faltante había sido reemplazado por uno nuevo y brillante. Era el mismo compañero, pero ahora estaba entero, un símbolo de la reparación y el cuidado que ella misma estaba recibiendo. Ana lo abrazó con una alegría que conmovió a Ricardo, quien observaba desde la distancia. A pesar de todas las comodidades y atenciones, la adaptación no fue fácil. Las noches, aunque cálidas y seguras, a veces la encontraban despierta, escuchando los sonidos desconocidos de la mansión. Extrañaba el ruido del tráfico bajo el puente, que, irónicamente, era el sonido que la había arrullado durante tantos años. A veces, la culpa la invadía. ¿Por qué ella? ¿Por qué había tenido esta oportunidad cuando tantos otros niños seguían en la calle? Ricardo, percibiendo su retraimiento ocasional, nunca la forzó. Simplemente estaba allí, con su presencia tranquila y una mirada comprensiva. Un día, mientras paseaban por el jardín, Ricardo se agachó y le preguntó: «¿Cómo te sientes, Ana? ¿Estás feliz aquí?» Ana lo miró a los ojos. Las palabras seguían siendo un desafío para ella, pero sentía la necesidad de expresar lo que su corazón guardaba. Tomó una respiración profunda y, con una voz apenas audible, respondió: «Bien, muy bien. Gracias». Era la primera vez que le decía gracias directamente, y Ricardo sintió una punzada de emoción. Era un pequeño paso, pero significativo. Él le sonrió. «No tienes que darme las gracias, Ana. Solo quiero verte crecer y ser fuerte. Quiero que tengas una vida llena de oportunidades, algo que todos los niños merecen. Esta es tu casa ahora». Esas palabras, «esta es tu casa ahora», resonaron en el corazón de Ana. Ya no era una visitante, una extraña. Tenía un lugar, un sentido de pertenencia que nunca había conocido. Con cada día que pasaba, la coraza de miedo y desconfianza que había construido alrededor de sí misma comenzaba a desquebrajarse. Las luces del amanecer en su nueva vida se hacían más brillantes, y Ana, paso a paso, comenzaba a encontrar su voz en este mundo inesperado. Los ecos de su pasado en la calle aún estaban allí, pero se iban disipando, dando paso a una nueva melodía de esperanza y posibilidad. Con el paso de los meses, la vida de Ana se transformó de manera asombrosa. Ya no era la niña asustada y silenciosa del puente. Ahora, aunque aún reservada, mostraba una confianza creciente y una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. La señorita Elena se maravillaba con la rapidez con la que Ana absorbía los conocimientos. En poco tiempo, la niña ya no solo leía cuentos, sino que devoraba libros de todo tipo, desde historias de aventuras hasta enciclopedias ilustradas. Su vocabulario se expandía exponencialmente, y sus preguntas, aunque tímidas al principio, se volvieron más frecuentes y profundas. Ricardo Vargas, con su habitual perspicacia, notó el particular interés de Ana por los libros de arte y las láminas de paisajes que colgaban en los pasillos de la mansión. Ella pasaba largos ratos observando los colores, las formas y las texturas. Un día, mientras Ana estaba absorta en la contemplación de un cuadro de un atardecer vibrante, Ricardo se acercó. «¿Te gusta ese, Ana?», preguntó suavemente. Ana asintió, sus ojos fijos en la obra. «Es bonito. Los colores. Me hace sentir algo». Su voz era aún un poco titubeante, pero sus palabras eran reflexivas. Ricardo sonrió. «Es un cuadro de un artista famoso. ¿Te gustaría intentar pintar algo así?». Los ojos de Ana se abrieron de par en par. La idea de crear algo tan bello como lo que veía en los cuadros era abrumadora. Nunca había sostenido un pincel en su vida, salvo para limpiar. Al día siguiente, Arthur preparó un pequeño estudio en una de las habitaciones con buena luz natural. Ricardo había comprado todo lo necesario: lienzos, pinceles de distintos tamaños, óleos de colores vibrantes y un caballete. La señorita Elena, que tenía nociones básicas de dibujo, comenzó a guiarla. Al principio,
Ana era torpe, sus trazos inseguros. Pero con cada pincelada, la niña descubría una nueva forma de expresión. Las horas pasaban volando mientras Ana se sumergía en el mundo del color y la forma. Su talento era innegable. Lo que comenzó como simples garabatos, pronto evolucionó a bocetos sorprendentemente detallados y luego a lienzos llenos de vida. Pintaba paisajes, escenas de los jardines de la mansión e incluso retratos de compañero con una ternura conmovedora. Pero lo que más sorprendía a Ricardo y a la señorita Elena eran las pinturas que Ana creaba de la ciudad, desde la perspectiva de su antigua vida. Había un cuadro de un niño bajo un puente, envuelto en sombras, pero con un rayo de sol que se colaba por una grieta, simbolizando la esperanza. Sus pinturas no eran solo técnicamente buenas para su edad. Estaban llenas de emoción, de una profunda comprensión del dolor y la belleza del mundo. Ricardo Vargas, un hombre acostumbrado a medir el éxito en cifras y resultados tangibles, encontró en el florecimiento del talento de Ana una satisfacción que iba más allá de lo material. Verla transformar sus experiencias en arte era una revelación. Comenzó a pasar más tiempo en el estudio, observándola pintar en silencio. A veces, le contaba historias sobre los artistas que admiraba y Ana escuchaba con fascinación, absorbiendo cada palabra. Además de la pintura, Ana también se interesó por la música. Ricardo contrató a una profesora de piano, y Ana, con la misma dedicación que ponía en sus lienzos, aprendió a tocar melodías sencillas. La música, como la pintura, se convirtió en otra forma de canalizar sus emociones, de dar voz a las experiencias que aún no podía articular con palabras. Las melodías melancólicas que a veces tocaba resonaban con la profundidad de su pasado, mientras que las piezas más alegres reflejaban la luz de su presente. La mansión, antes un lugar de silencio y formalidad para Ana, ahora era un hervidero de creatividad. Los pasillos se llenaban con el suave sonido del piano y el aroma a pintura. Ana no solo estaba aprendiendo a vivir en un nuevo mundo, sino que estaba encontrando su propia voz dentro de él. Su pasado en la calle, aunque nunca olvidado, comenzaba a ser una fuente de inspiración, una perspectiva única que enriquecía su arte. Ricardo Vargas veía en ella no solo a la niña que había rescatado, sino a una joven con un potencial ilimitado, cuyo espíritu había sido moldeado por la adversidad, pero no roto. Los primeros pasos en su nuevo mundo la habían llevado a descubrir talentos que nunca hubieran podido florecer bajo la sombra del puente. Pasaron los años, y Ana floreció en la mansión Vargas. Las lecciones de la señorita Elena culminaron con Ana integrándose en una prestigiosa escuela de arte en Solara, donde su talento innato fue rápidamente reconocido. Sus pinturas se exhibían en galerías locales, y su estilo único, que fusionaba la luminosidad de la esperanza con la cruda realidad de sus recuerdos, cautivaba a críticos y espectadores por igual. Su dominio del piano también progresó, y sus conciertos en la sala de música de la mansión se convirtieron en eventos íntimos y conmovedores para Ricardo y sus invitados más cercanos. Ricardo Vargas la había adoptado legalmente, convirtiéndola en Ana Vargas. La formalidad del nombre no cambió el vínculo profundo que se había forjado entre ellos. Él se había convertido en su figura paterna, su mentor y su protector. Le enseñó no solo sobre arte y cultura, sino también sobre el mundo de los negocios, la importancia de la disciplina y el valor del trabajo duro. Compartían largas conversaciones, a veces sobre sus pinturas, otras sobre libros y, en ocasiones, sobre los complejos matices de la vida misma. Ricardo veía en Ana no solo la niña que había salvado, sino a una joven brillante y sensible, cuya perspectiva enriquecía su propia vida, a menudo solitaria. Sin embargo, a medida que Ana crecía y se acercaba a la edad adulta, los ecos de su pasado comenzaron a resonar con más fuerza. A pesar de todo lo que había ganado, la memoria del puente, del asfalto frío y del hambre, nunca se desvanecía por completo. A veces, en medio de la opulencia de la mansión o durante una exposición exitosa, una punzada de culpa o una sombra de melancolía la invadía. Se preguntaba sobre otros niños como ella, los que no tuvieron la suerte de un Ricardo Vargas. ¿Habrían encontrado también un rayo de esperanza? Un día, mientras trabajaba en una nueva serie de pinturas, Ana se encontró creando una obra que era diferente a las demás.
Era un retrato crudo y poderoso de un grupo de niños de la calle, sus rostros marcados por la adversidad, pero sus ojos conservando una chispa de resiliencia. No era una pintura para una galería. Era una expresión de su alma, un reconocimiento a sus orígenes. Ricardo la encontró en el estudio, observando la pintura con una intensidad que él rara vez había visto en ella. «Es muy poderosa, Ana», dijo Ricardo, su voz suave. «¿En qué pensabas al pintarla?» Ana tomó una respiración profunda. «Pensaba en ellos», respondió, su voz apenas un susurro. «En los que se quedaron. Los que no tuvieron un ángel como tú, papá». La palabra papá se le escapó, una confesión de su amor y gratitud. Ricardo sintió un calor en el pecho que ninguna fortuna podía comprar. «Yo no soy un ángel, Ana», dijo Ricardo, sentándose a su lado. «Solo soy un hombre que tuvo la oportunidad de ayudarte. Y me alegro de haberlo hecho más de lo que las palabras pueden expresar». La conversación se prolongó, y Ana le habló de sus inquietudes. Había empezado a investigar sobre organizaciones de ayuda a niños en situación de calle en Solara y en otras ciudades. Sentía una creciente necesidad de hacer algo, de devolver de alguna manera lo que se le había dado. Ricardo la escuchó atentamente, reconociendo la madurez y la compasión en su voz. «¿Qué quieres hacer, Ana?», preguntó Ricardo, sus ojos fijos en los de ella. «No lo sé aún», respondió Ana, su voz llena de una nueva determinación. «Pero no puedo simplemente vivir mi vida aquí, con todo esto, y olvidar de dónde vengo. Siento que tengo una responsabilidad. Quiero usar mi arte, mis conocimientos, para ayudar, para ser una voz para quienes no la tienen». La declaración de Ana, aunque esperada por Ricardo, lo llenó de un orgullo inmenso. Había esperado que Ana buscara su propio camino, pero no había imaginado que este camino la llevaría de regreso a sus raíces de una manera tan significativa. Sabía que no sería fácil. El mundo de la filantropía y el activismo social era complejo y lleno de desafíos. Sin embargo, también sabía que Ana tenía la fuerza y la inteligencia para marcar una diferencia. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de Solara con tonos de naranja y púrpura, Ana y Ricardo se sentaron en el estudio, planificando. La duda sobre su futuro se transformaba en una clara dirección. Ana ya no era solo la niña rescatada. Era una mujer joven, con una misión clara, impulsada por la gratitud y la empatía, lista para usar su voz y su arte para iluminar las sombras del puente para otros. Ana, ahora una joven mujer de 20 años, había encontrado no solo su voz en el arte, sino también un propósito inquebrantable. Con el apoyo incondicional de Ricardo, dedicó los siguientes años a investigar y colaborar con diversas organizaciones sin fines de lucro enfocadas en niños y jóvenes en situación de calle. Ricardo, viendo la pasión y la determinación de Ana, decidió poner a su disposición no solo sus recursos financieros, sino también su vasta red de contactos e influencia. Era una inversión, no en el sentido empresarial al que estaba acostumbrado, sino en algo mucho más valioso: el futuro y el bienestar de quienes no tenían voz. La primera gran iniciativa de Ana fue la creación de la Fundación Puente de Esperanza. El nombre, elegido por ella misma, era un tributo a sus orígenes y a la conexión que la había llevado a una nueva vida. La fundación se estableció con el objetivo de proporcionar refugio seguro, alimentación, educación y apoyo psicológico a niños y adolescentes desamparados. Ricardo Vargas destinó una parte significativa de su fortuna a la fundación, y su nombre, junto al de Ana, atrajo la atención de otros filántropos y empresarios de Solara, quienes se unieron a la causa. Ana no era solo la cara de la fundación, estaba involucrada en cada aspecto de su funcionamiento. Pasaba horas en las calles, hablando con los niños, escuchando sus historias, ganándose su confianza. Recordaba vívidamente su propia experiencia y sabía que la empatía era la clave. Organizó talleres de arte y música en los refugios de la fundación, utilizando sus propios talentos para inspirar a otros. Encontró que muchos de esos niños, al igual que ella, tenían una chispa de creatividad, una necesidad de expresarse, que solo necesitaba ser alimentada. Sus pinturas, antes exhibidas en galerías de arte de prestigio, ahora eran subastadas para recaudar fondos para la fundación.
Sus obras más impactantes eran aquellas que reflejaban la vida en las calles, pero siempre con un matiz de luz, un atisbo de esperanza en medio de la adversidad. Una de sus pinturas más famosas, titulada El reflejo de Solara, mostraba una gota de lluvia cayendo sobre un charco, reflejando el rascacielos más alto de la ciudad, pero con la silueta apenas perceptible de un niño agachado al borde del charco. Era una poderosa declaración sobre la invisibilidad y la esperanza, un mensaje que resonaba profundamente en el corazón de la ciudad. Ricardo, aunque seguía al frente de sus empresas, dedicaba cada vez más tiempo a la fundación. Era un cambio radical para el hombre de negocios implacable. Ana le había enseñado el valor de la compasión de una manera que los números nunca podrían hacerlo. La relación entre padre e hija se profundizó aún más, cimentada por un propósito compartido que trascendía los lazos de sangre. Solían cenar juntos varias noches a la semana, compartiendo los éxitos y los desafíos de la fundación, planeando nuevas estrategias para llegar a más niños. Un día, mientras Ana daba un discurso en un evento de recaudación de fondos, observó a Ricardo desde el escenario. Él la miraba con una expresión de orgullo tan palpable que le llegó al alma. En ese momento, Ana comprendió que la mayor riqueza que Ricardo le había dado no era el dinero ni los lujos, sino la oportunidad de sanar sus propias heridas a través de la ayuda a otros. La niña que una vez se acurrucó bajo la sombra del puente ahora se erguía con confianza, su voz resonando con un propósito claro. Había transformado su dolor en compasión y su gratitud en acción. La historia de Ana Vargas ya no era solo la de una niña salvada. Era la historia de una fuerza impulsora, una luz de esperanza en el corazón de Solara. Los años pasaron, y la Fundación Puente de Esperanza creció exponencialmente bajo la incansable dirección de Ana Vargas. Lo que comenzó como un refugio en Solara se expandió a varias ciudades, ofreciendo no solo albergue y alimento, sino también programas de reintegración social, capacitación laboral y apoyo psicológico. La historia de Ana, la niña del puente que se convirtió en una filántropa y artista reconocida, se convirtió en una inspiración para muchos, un testimonio viviente del poder de la compasión y la segunda oportunidad. Ricardo Vargas, ya en sus años dorados, observaba con inmenso orgullo el camino que Ana había forjado. Había delegado gran parte de sus responsabilidades empresariales para dedicar más tiempo a la fundación, convirtiéndose en el más ferviente apoyo de Ana. Su relación era un pilar de amor y respeto mutuo. Para Ana, Ricardo era el hombre que le había dado una familia, un hogar y un propósito. Para Ricardo, Ana era la hija que nunca había sabido que necesitaba, la que había llenado su vida de un significado más profundo que cualquier logro empresarial. Ana continuó pintando, y su arte se volvió aún más profundo, fusionando la fuerza de sus recuerdos con la luz de la esperanza que ahora representaba. Sus exposiciones no eran solo eventos artísticos, eran foros para la concienciación sobre la situación de los niños de la calle, con los ingresos destinados por completo a la fundación. Sus obras más recientes a menudo presentaban niños que, a pesar de sus duras realidades, miraban hacia el futuro con una expresión de optimismo y resiliencia, reflejando su propia travesía. Un día, mientras Ana y Ricardo caminaban por uno de los nuevos centros de la fundación, vieron a un grupo de niños riendo mientras participaban en un taller de arte. Uno de ellos, un niño pequeño con ojos grandes y curiosos, le recordaba a la Ana de antaño. El niño, al verlos, corrió hacia Ana con un dibujo en la mano. Era un paisaje colorido, con un puente en la distancia y un sol brillante en el cielo. «Mira, Ana», dijo el niño con entusiasmo, «es el puente y el sol, como el sol que siempre brilla, incluso cuando está lloviendo». Ana se arrodilló, conmovida por la simplicidad y la profundidad del mensaje del niño. Miró a Ricardo, y en sus ojos se reflejó la misma emoción. Habían creado un lugar donde esos pequeños soles podían brillar. La Fundación Puente de Esperanza no solo cambió vidas individuales, también influyó en las políticas públicas de Solara, impulsando leyes que protegían a los niños vulnerables y garantizaban su derecho a una vida digna. Ana, con su historia y su incansable trabajo, se convirtió en una figura respetada a nivel nacional e internacional, dando conferencias y abogando por los derechos de los niños en todo el mundo. El viejo oso de peluche,
compañero, ahora restaurado y en un lugar de honor en el estudio de Ana, era un recordatorio constante de su pasado, pero también un símbolo de la transformación y la resiliencia. Ana siempre lo miraba antes de empezar a pintar, recordándose a sí misma el camino recorrido y la razón por la que seguía luchando. Al final de sus días, Ricardo Vargas falleció en paz, rodeado de la familia que había construido y del legado que había ayudado a crear. Ana, aunque profundamente entristecida por la pérdida de su padre adoptivo, encontró consuelo en el inmenso impacto que él había tenido en su vida y en la vida de miles de niños. Continuó su trabajo con la misma pasión, honrando su memoria y perpetuando la visión de un mundo más justo y compasivo. Ana Vargas, la niña que una vez durmió bajo un puente, había construido su propio puente de esperanza, un legado de luz que seguiría brillando para las generaciones venideras, demostrando que incluso de las sombras más profundas puede emerger la más brillante de las estrellas. Su historia, la de una niña y un millonario que cambiaron sus vidas mutuamente, se convirtió en una leyenda urbana en Solara, susurrada con reverencia, un cuento de hadas moderno que recordaba a todos el poder transformador de la bondad.